respaldo, así cómodos, si alguien quiere hacerse y ponerse delante. En la zona VIPs. En la zona groupie. ¿Está listo? Sí, sí, ya puedes. Bueno, bienvenidos al aperitivo, una vez más, que ya es el octavo que hacemos. Esta vez estrenamos sitio, que lo primero es dar muchas gracias a Joseba y a Elisa, que nos acogen en el Espacio B, que como veis es un sitio amplio, bonito, pues joder, la verdad es que va a ser modo, ya veremos en verano, cuando abramos eso, que va a estar de lujo, la verdad. El aperitivo, para los que vengáis por primera vez, es una charla sobre tipografía, pues es muy dida, como sabéis, pues podéis hablar, podéis preguntar, podéis tirar cosas, no hay ningún problema porque la gente a hablar está preparada para todo. Y la idea es que seamos un poco eso, espontáneos y podamos aportar lo que sabemos o lo que no sabemos y lo preguntemos. Para este octavo aperitivo el tema que hemos elegido es letras con mensaje. Letras con mensaje viene a abarcar pues, desde el mundo del activismo, de la tipografía simbólica, más abstracta, más con un discurso social o cualquier tipo por detrás, y que muchas veces es algo muy poco comercial, de lo que no se habla absolutamente nada en medios, en escuelas ni en ningún sitio, y que si no es por conversaciones con amigos así ni te enteras, ¿no? Y viene Gabriel Martínez, que es, viene de Un Mundo Feliz, que es un colectivo a veces más grande, a veces más pequeño, ¿no? En el que se van sumando gente y que desde hace ¿cuántos años lleva? No sé, creo que 2002 pudo ser. Desde el 2002 o por ahí, bueno, antes de la parte de la guerra de Irak, aquello, ¿verdad? Pues desde entonces llevan haciendo acciones distintas en museo, calle, en espacios pequeños, con amigos, sobre activismo, sobre concienciación social y bueno, un poco esa labor. Y yo voy a empezar a contaros alguna cosa de las que sé él y de las más cercanas a mí, pero después él os va a contar también un poquito quién es y vamos a hablar. Yo lo que sé de Gabriel es que le gusta hacer estas cosas, sobre todo, no le pirra en la vida, manipular imágenes, reírse de la gente y si alguien le dice, oye, ¿qué te has reído de mí? Pues le sonríe y además pone cara de chulo, ¿no? Así. Pero pues es una filosofía, ¿no? De decir, pues hay que reírse de las cosas, hay que tomárselo un poco con humor, e incluso hay que dar todo lo que normalmente no se cuestiona mucho mejor desde el humor. Entonces, todo el trabajo que hace Gabriel con Un Mundo Feliz, con el LSD Space, que es el estudio que gira en torno a la tipografía, a los iconos y al manipulado de imágenes. Es un enfoque un poco minimalista en cuanto a recursos, pero maximalista en cuanto a discurso, por así decirlo. Y como os digo, pues usan mucho el humor. Vamos, aquí los chulos no lo están viendo. Pero bueno. Photoshop, Pero bueno, es un poco eso, no quedarse con nada en la cabeza, sacarlo todo, ver qué se puede aprovechar y usarlo para expresarse y para comunicar. Yo a Gabriel le tengo más desde los talleres de activismo que hacía antes de las manifestaciones, pues cuando en el UCM había muchísimas manifestaciones, más que ahora, desgraciadamente, y nos proponíamos unos cuantos amigos ir allí, pues nos preguntábamos cómo ir y decidíamos que la mejor forma era llevando algo, aportando, intentando comunicar, y nos juntábamos pues ¿dónde era? En la Tabacalera, sí. Y nos juntamos y hicimos, eso no es ni toda la mesa, hicimos un huevo de fanzines para ir a repartir, que la gente se empapara, fanzines, caretas de Rajoy con máscara de ladrón, pegas, de todo. Y bueno, y aparte del trabajo, digamos, comercial, que yo creo que no hablar tanto de eso, Gabriel edita fanzines compulsivamente, tanto el Bastard Art Review como el Bold, que ¿cuántos volúmenes hay de Bold? 9, 10. Sí, lo que pasa es que ya muchos no existen, ¿no? Casi se han hecho de una manera como tan natural que no hay, algunos no hay ni documentación, pero sí podemos. Bueno, es que hubo uno que ya fue el que dio lugar a la revista esta, el Bastard, que realmente pone Bol en la trasera, y consideramos que el Bol era. A ver si han metido aquí con uno. Sí, el nacimiento del Bastard Review, realmente en la contra pone Bol número 8. Realmente el Bol número 8 se entiende que es esta página, ¿no?
que da de sí de sobra, ¿no? Después de leer este texto, pues ya no sé si te dan ganas de pensar un rato, ¿no? Y de ver la tele. Y bueno, pues lo que él dice, además el Bol yo creo que no ha repetido nunca el formato a otro, ¿verdad? Es siempre como un fanzine en progreso, en una búsqueda de pues, editarlo y también de no aburrirse, que yo creo que es algo importante en el trabajo que hacen. Pues muchas veces también de los dinero que tienes, ¿no? En ese momento. Las ganas y el dinero, ¿no? Si no tienes dinero y tienes ganas, pues haces fotos. Y si tienes mucho dinero, estás forrado, pues haces una serigrafía en una caja. Forrado serán 100 euros. Bueno, además de estos trabajos más activistas y más conscientes, tiene trabajos igual, pero más tirando hacia el mundo de la tipografía, que mucha gente se queda con las tipografías comerciales que usas luego en un libro y cosas así, y no, en España no estamos dados a ver esa otra vertiente de la tipografía que es más simbólica, más por expresar algo en un momento, tanto por seguir usándola ad infinitum para siempre y que te valga para cualquier cosa, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo de la Vivo Font, o ejemplo Tipomad, que Tipomad es algo que ahora Chulotaire está llevando para adelante, pero empezó hace bastantes años, ¿no? 8 años me parece, con Gabriel, con varias personas allí en Dimad, que se inventaron, bueno, vieron que había necesidad de darle un poquito de importancia a la tipografía en Madrid y decidieron tirar para adelante con el apoyo de que Dimad les dejara el espacio y con todas las ganas de montarse una exposición ellos solos, tardes y tirar para adelante. A raíz de ahí es de donde nosotros conocimos a Gabriel, que pasó un poco el testigo y seguimos juntos organizando el Tipomad, y gracias a que él ha crecido hasta donde está ahora, pero tuvo ese comienzo. No, lo que dice Pablo, que hay una cosa que tal vez nos define en nuestro trabajo, ¿no? Nosotros nos consideramos más, aunque no sé si es buena la palabra o se entiende ahora bien, más ideólogos que otra cosa. ¿Sí? Muchas veces lo que nos interesa es empezar proyectos en los que creemos, pero realmente hacemos revistas, hacemos fanzines que no sabemos qué son, hacemos campañas que no tienen ni pies ni cabeza, algunas pueden tenerlo, o sea, es una cosa entre comillas loca porque no tiene una finalidad objetiva, pero a la vez puede tener todas, ¿no? Entonces nuestro modelo siempre sea más el de eso, el ideológico, el de tratar de interpretar las cosas o de proponerlas, o en el caso de lo que dice Pablo, el Tipomad, a veces es una idea de decir hay que hacer esto. No sé cómo hacerlo, hay que empezar a hacerlo. Y muchas veces la idea en todos nuestros trabajos siempre ha sido, o en el uso de la tipografía, yo no tengo ni idea de tipografía, pero es que tampoco me parece que sea relevante, aunque este lugar en el que venimos a hablar sea esto. Creo que lo más importante es que te guste y que trates de ver de qué va, ¿no? Porque al final, evidentemente, aunque tengas alguna idea, conoces a gente que es muy experta, realizada. Entonces, en ese sentido, siempre hay que decir, nosotros somos bastante amateur, ¿no? Pero también vemos que el amateurismo para nosotros es mantener más el espíritu, o sea, la idea de querer hacer cosas, que no a veces el hacerlas tan bien que acaben matándonos a nosotros, ¿no? El gusto y el disfrutarlas. Esto sé que es una idea también un poquito complicada a veces, ¿no? Pero es cierto que muchas veces los éxitos te matan la gana de las cosas, por lo menos el espíritu primero, ¿no? Y nosotros en eso sí que creemos mucho en lo primero. Incluso nos repetimos muchas veces, lo cual quiere decir que todavía seguimos creyendo en eso. A veces no vemos el negativo que decimos, bueno, si hemos hecho 10 veces esto o este formato, es porque vale. En un momento en el que ya no creemos en él o no nos llama la atención o no sé, ya esa fase, bueno, seguimos adelante, ¿no? Aunque realmente puede que viendo todo nuestro trabajo poco hayamos cambiado gran cosa, ¿no? Porque eso, como es muy ideológico, parte mucho de... es verdad que somos gráficos, ¿no? Pero quiero decir que al final lo que nos preocupa más es tratar de contar cosas. Y si las imágenes nuestras, bien, si no son nuestras, tampoco pasa nada. No negamos tampoco, o sea, no nos importa ponerle foto de quién hemos cogido esa tipografía o esa imagen, porque además nos parece adecuado. Pero sí a veces entender que tenemos una obsesión ahora muy natural en este ritmos, como de que tenemos que hacer algo especial y pasar a la historia, porque hemos inventado algo, ¿no? A veces
entre comillas, pasar a tu mini historia, por lo menos hacerte tu historia, que eso es pasar en nuestro sentido, es contar cosas, ¿no? Y muchas veces, comillas, si robamos imágenes es porque, evidentemente, si tuviéramos dinero las pagaríamos para hacer, pero posiblemente también cambiaría todo el discurso, ¿no? O sea, cuando los trabajos los haces muy rápido, como es nuestro caso, que hay diseños que los hacemos en un minuto, o sea, somos poco profesionales, o muy profesionales, no sé muy bien cómo se podría ver, o en 3 segundos. Lo bueno de eso es que una vez que lo has hecho ya no hay un problema para nosotros, que es decir, otros que se encarguen de juzgar nuestro trabajo. Ya no tenemos un problema de debate, ¿no? Decimos, mira, lo hemos hecho y ya está ahí. El tiempo dirá lo que pasa, ¿no? con ello, porque el fundamento es el uso, ¿no? Y en el caso de Tipo Más, yo creo que hicimos, fueron 2 o 3, el primero eran simplemente unas proyecciones, otro pudo ser una mega exposición de la gente, pero es verdad que al final decíamos, si lo importante es hablar de tipografía, como en este caso, ¿no? Aquí, entonces, cuando tú ves que hay otro que puede hacerlo de otra manera y contarlo, pues al final eso en común, ¿no? Pero asumimos que eso es un riesgo porque no es tampoco lo que la sociedad muchas veces nos demanda, ¿no? Es muchas veces tener una idea, protegerla. También creemos que eso es lícito, ¿eh? O sea, es lo más lícito, probablemente, porque es el negocio. Entonces tenemos otro modelo, ¿no? Que tal vez sea fruto de nuestra manera de pensar. Y bueno, eso también es verdad que a veces tiene poca rentabilidad económica, ¿no? Con lo cual hay que tener muchas ganas. Porque si encima hablas, pues solo hay una cosa, que son las ganas, ¿no? Es cierto que el éxito tal vez que hemos tenido nosotros muchas veces es conseguir que alguien apoye a la hora de construir cosas, ¿no? O sea, no tanto cobrar, sino decir, queremos hacer esto y pues invitando a gente que colabora, instituciones que ayudan al final a pagar. O sea, es verdad que somos muchos con todas las instituciones, incluso con los que nos ayudan a pagar cosas, ¿no? El últimos que veis ahí, la revista esta que os hemos dado, el Basta Review, está pagado por una parte, está pagado por el VEGAP. ¿Sabéis qué es el VEGAP, no? Becacidad. Es un organismo que lo que sirve es para defender los de autor, de los artistas. A nosotros, de hecho, os lo leéis tranquilamente en casa, que pone en cuestión eso, dentro del mismo documento que nosotros damos. Y es más, la mayoría de estas imágenes que hay aquí, de los diseñadores que van, se pone libremente en uso, con lo cual cuestionan también al VEGAP. ¿Qué nos parece interesante? Que al final las instituciones tienen una función y nuestra función es cosas, pero también utilizarlas, ¿no? En el sentido que ellos nos utilizan también a nosotros. Nuestra manera tal vez más de hacerlo, en este caso, el VEGAP, no creo que nadie no sacamos nada, pues es usar imágenes que tienen copyright, porque vamos, cualquiera de estos sabemos que seguramente utilizarlas pues nos podrían demandar, ¿no? O igual que otras fotos. Bueno, sabemos que no vamos a tener problema porque no nos beneficiamos de esto. Entonces, vamos, no creo que nadie nunca nos imponga nada. En lo comercial ya hablaríamos de otra cosa. Y bueno, si queréis ver también cosas más que ha hecho Gabriel, pues tienen 2 libros con LSD, uno Pictopía y Mundi. Pictopía es una recopilación de, no sé, iconos intervenidos, mini vídeos también con iconos intervenidos, con experimentación. Y Magomundi es una colección gigante de iconos también, que están sacados para uso, para que lo uses sobre todo lo que dicen ahí, para profesionales y para amateurs. Para que alguien que va y necesita señalizar el baño, pues tiene aquí un montón de iconos para elegir y que vea cuál le se pega a su bar, por ejemplo. Y es también un poco la filosofía de poner a disposición de la gente de todos los recursos de diseño que no tendrían en principio por qué encargar a un diseñador. O sea, hace falta encargar a un superdiseñador para que te haga los iconos de tu baño, seguramente. Nosotros realmente, tal vez en síntesis a esto, no diseñamos para diseñadores. Eso también tiene sus problemas, porque en el mismo medio, tal vez como dice Pablo, pues no a veces del prestigio, pero que nos importa un pepino. Quiero decir, es que diseñamos gente y de hecho tenemos muy buena repercusión en el mundo. O sea, muchos de nuestros proyectos justamente hay gente y eso es lo que sí te da muy buen rollo.
Posiblemente en el mundo del diseño no, obviamente transgredimos muchas normas, ¿no? Puede ser que a veces el feísmo, eso, el amateur, la crítica al propio sistema, ¿no? Como podéis ver en las hojas que os he dado, a veces de este diseño no nazi, como diciendo, bueno, es que este es un mundo también muy determinado. Pero sí es verdad que también, como contaba antes, a pesar de que nosotros somos bastante duros y críticos, sin embargo, ha habido empresas pues, como que encima tienen el interés por publicar nuestro trabajo, ¿no? Invertir un dinero, porque es verdad que ellos se benefician, pero editar 5.000 libros, pues bueno, y luego para nosotros, como una herramienta que lo era, es algo que sí es significativo en España, ¿no? Y más que por un estudio y luego promocionado. Entonces, a nosotros tampoco nos importa ser actuales. Lo que sí vemos es que si esa herramienta es interesante, pues dispuestos. En el caso de Imago Mundi, que por cierto se va a volver a reeditar o va a salir, si la reedición es real, realmente la portada sí cambia, eso es muy de marketing. Dentro de poco, y es puramente más comercial, ¿no? Pero también nosotros vemos que realmente tiene un valor justamente de herramienta, ¿no? No tal vez crítica. En una de las hojitas que os paso ahí hay un esquema un poco de nuestro pensamiento, evidentemente objetivo, ¿no? Pero cuando hablamos de conceptos, que nosotros definimos los conceptos, lo comillas no llamaríamos, no es antisocial nada de lo que hacemos, pero puede ser sociable o crear realmente debate social fuerte, ¿no? Y sí, creemos que estos dos son los de un libro que es muy sociable, que es el de Imago Mundi, con pictos, todo es muy bonito, todo es, aunque hay algunas imágenes que, bueno, son también censurables para determinado público, pero frente a eso tenemos, pues, eso, que realmente es algo que, aunque pueda gustar, lo interesante es que tiene un trasfondo, yo creo que bastante más, bueno, más para pensar, ¿no? Más simbólico. Y bueno, lo interesante tal vez es que cuando haces un tipo de que a veces puede ser un poco loco, porque al final dices, tengo 400 y bueno, la mitad son casi iguales, ¿no? Vas sumando, poniendo, quitando. Y un poquito esta hipótesis de trabajo es que los diseñadores profesionales somos muy controladores de nuestro trabajo, damos una posibilidad y se acabó, y nosotros vemos que muchas veces para la gente lo que les podéis coger ellos, ¿no? Que es verdad que ahora mismo también se plantea esa filosofía, pero yo creo que no es todo. Entonces, aquí en este caso, lo que nosotros muchas veces acríticamente o críticamente, con una crítica relativa, decimos, bueno, no vamos a seleccionar, vamos a dar 10 posibilidades de cada idea que tenemos, o 20, y ver cada uno como la usa. Bueno, ese es un poquito una idea. Bueno, pues si queréis ver más trabajo suyo, han tenido varias webs, pero han ido cayendo por KD, así que ahora mismo podéis ver su trabajo en unmundofeliz.blogspot.com. Mañana a lo mejor no, así que entrad hoy antes de que lo quiten. Bueno, que se suele estar, tiene pues casi desde el 2005 podría ser, o un poco antes, y la que puede ser que pase un mes y no pase nada. Hace un poco de diario. En un evento o alguna cosa así, alguna movida que montan, pues suben ahí la verdad es que como histórico, para ver cosas que pasaban hace unos años, pues está muy bien. Bueno, esto es la introducción del aperitivo, que se ha alargado un poco más. Y ahora yo he puesto unas imágenes que has traído tú para hablar un poco de ellas, pero sobre la marcha, sí. Si alguno quiere comentar cosas, hecho, no va a haber ningún problema. Yo antes de empezar con esto, y yendo con lo que decías antes de el diseñador obsesionado con tener un control sobre el proceso final de diseño, o sea, la tipografía no deja de ser una herramienta, por ejemplo. Tú haces una tipografía, la sacas al mundo y no controlas a priori quién la usa. Tenemos casos, por ejemplo, conozco a Gustavo Ferreira, que cuando hace una tipografía no la pone a la venta directamente, sino que él decide a quién se la vende. Si tú quieres comprársela, le tienes que escribir y él te dice, bueno, pues, ¿vendes armas? No te la voy a dejar. ¿Haces cunas para beber? Bueno, pues vas a pensarlo, ¿sabes? Entonces, ¿qué te parece a ti esa actitud de que el diseñador corre ese proceso que a veces es incontrolable? O sea, me parece bien, creo que es una cuestión, ¿no? Yo soy
justamente la filosofía del mundo feliz es juzgar, o digo, más que juzgar es mandar mensajes, ¿no? Porque creo que al final los juicios éticos son muy problemáticos, ¿no? Quiero decir, todo es cuestionable, o sea, siempre puedes juzgar a alguien que hace algo y puedes confundirte, ¿no? Nosotros en eso lo que sí creemos es que lo ideal es tener una filosofía abierta. Cuento esto un poco porque con el último Basta Review, mi portero, que es un gran crítico de trabajo, porque siempre que hacemos algo se lo pasamos, era el primero, y ella me dice, después ya había pasado una semana o más, y me dice, Gabriel, veo que estos periódicos que habéis sacado, no, hay algo que falta. No, dice, es que no, sois críticos, pero como que no atacáis ahí directamente a... Y le digo, ya, porque tú estás acostumbrado a leer periódicos, él es de los que lee muchos periódicos, y lógicamente en casi todos los periódicos una respuesta, y se la dan hecha, ¿no? Entonces nuestro debate es que a veces hay que crear otro tipo de diseños en los que la respuesta no esté dada. Yo creo que entre más controlado esté un producto, más dado, y la respuesta ya se la estás dando a un cliente. Eso puede ser muy positivo desde el punto de vista comercial, pero no desde el ideológico. Es decir, me parece más interesante, pues puedo poner ahí lo de Mango Kids, y la gente, he oído muchas críticas de todos. Hay gente que dice, hombre, es que sacan niños. Y digo, bueno, sacan niños, no, eso es una imagen cogida de sitio que la puede coger cualquiera, y un logo que existe. No hay ninguna, nada más que una conexión entre dos. Saque usted la conclusión que quiera. O sea, no hay ninguna, tampoco pasa nada. Si Mango es una marca, no sé por qué se varía mal. Significa algo, ¿sí? O no, no sé. Todo el mundo va a la tienda de Mango y no va, ¿no? Podríamos ir allí y decidir, no, mire, como pone Mango, me lo llevo. No lo hemos planteado, lo mismo podía pasar, a ver si en un juicio te podrían decir, usted es tonto, no se entiende. Entonces, creo que muchas veces en nuestro diseño, porque los que nos dedicamos realmente lo sabemos, inducimos. Nuestro trabajo es especialmente más lo publicitario. Yo creo que el diseño gráfico más editorial, o esto lo mismo, no tiene esas exigencias, esas obligaciones. Pero cuando estás en un terreno más comercial, no nos engañemos, no hay ningún mensaje, porque no tendría sentido, no funcionaría. Si dejas el mensaje así libre, no estás induciendo a que la gente compre, a que use, o sea, que conozca, no lo veo ni cosa así. Entonces creo que es un debate posiblemente que dependa con cada diseñador que quiera hacer, igual que con cada empresa, ¿no? Lo que sí es cierto es que tú, como diseñador independiente, sí decidir, ¿no? En el caso de él, lo que está claro es que a él le va a permitir vender menos de eso. Lo controlará. Es posible que no le interese claro, tanto hacerlo, ¿no? Efectivamente, pero está claro que eso no está dentro del ámbito comercial, esa idea. En el comercial lo que buscas es llegar al máximo número posible de personas. Bueno, no es... yo creo que son posturas, ¿no? Pero es una modalidad rara y poco adoptada en España, compaginar tu trabajo comercial con tu trabajo no comercial, ¿no? Aquí, sí, por lo general, sobre todo los lectores, es como que te metes al mundo laboral y hasta ahí has llegado, empiezas a hacer churro tras churro tras churro, y unos estarán mejor, otros peor, pero te quedas en algo que estás vendiendo al final, y no te paras a pensar en, oye, mientras hago esto, puedo hacer otras cosas, o voy a quitarme un poquito la parte comercial para hacer estas otras cosas que me dan otra satisfacción, ¿no? Posiblemente es que mucha gente, muchos diseñadores, lo que hacen es ir a jugar al golf para relajarse en vez de hacer diseño tipo. Digo, al golf o irse de copas, salir a la calle. Entonces yo creo que son actitudes, ¿no? Posiblemente algunos somos más obsesivos y tenemos la de generar esto. Pero también es cierto que si dedicas muchas horas de tu trabajo al diseño comercial, posiblemente no tengas tiempo ni ganas de hacer otras cosas, porque normalmente las horas no son 8, ¿no? Eso me imagino que lo sabéis. Son las que sean, ¿no? Hasta que llega la entrega. Y es así del mercado. Entonces, bueno, en ese sentido, por eso había seleccionado la imagen de Jonathan. Te la pongo si quieres. Y de Virus, porque yo creo que es un ejemplo extraño. Extraño en todo el mundo. Quiero decir que una personalidad pues extraña, porque es comercial. Cuéntales quién es Jonathan Barber, ¿no? Porque a lo mejor alguno no lo conoce. Bueno, no sé si conocéis, me imagino que sí, por lo menos por la parte iconoclasta, yo creo que ha influenciado muchísimo
a un modelo, bueno, yo no soy súper especialista, tendríamos a personas más especialistas, claro, pero sí hay un iconoclasismo, un modelo desde de la letra que a mí siempre me impresionó, porque es de los casos que, aun exagerando el formalismo, hay un contenido muy radical, ¿no? Que luego es discutible, siempre dirás, bueno, eso lo dices tú. Bueno, es que lo dice el que lo ha hecho, nadie le puede juzgar. Dice, en tal caso dirás, no lo veo del todo aplicado, ¿no? O es complicado. Y yo creo que para nosotros siempre fue un referente, porque si entráis en su web y tratáis los ejemplos, es que larga unos rollos teóricos súper densos, luego dicen lo mismo, como en el caso de la doctrina de la que aparece ahí, que luego dices, bueno, yo veo la letra y tampoco, efectivamente, me habla usted de determinadas cuestiones políticas, pero claro, lo que sí es muy relevante en su caso son los nombres de las tías. Entonces, para mí era un tema interesante, porque ya les di determinados nombres, ya te estoy diciendo, no necesariamente. Estaba pensando hace poco, yo estoy utilizando una que se llama Enemigo, ¿no? una stencil, y ya es que mola ese nombre. No sé, al final harás cosas cool y tal, que se llama Enemigo, ya te está diciendo... ¿Vale? Puede ser que si el logo de Mango se hiciera con la tipografía Enemigo, imagínate, hay un subyacente ahí, ¿no? El que lo sepa podría decir, entiendo. Entonces creo que Jonathan en eso es genio. Es, en mi opinión, de los pocos que teoría eso, que es muy personal, evidentemente, pero que está ahí. La denominación virus, bueno, también va con es potente, ¿no? Bastard, no sé, o sea, el nombre de Bastard Review, pero es que ya tenía, el Bastard ya era una especie de fanzine, ¿vale? Lo de editorial ya hace mucho y mola, o sea, todos los nombres en general que tienen sus grafías, ya independientemente de que las tipografías sean bastante interesantes, bueno, quiero decir, y que también tengan unos usos a veces complicados, porque es verdad que hay muchas son tan formalistas que, bueno, yo creo que tienen también un uso restringido, pero está claro que él las usa muy bien. Y bueno, el caso que se había puesto simplemente también ahí de lo de Occupy del periódico, realmente no es un diseño de él, pero habían escogido esa tipografía y él realmente está bien, porque como es una tipografía que va un poquito en contra del capitalismo, su filosofía, que la usen, pues está interesante, ¿no? Entonces, para el caso paradigmático de un diseñador profesional que es muy reconocido, que es comercial, no tengo ninguna duda de que es comercial, pero que sí que tiene un cuadro muy claro, ¿no? Y de hecho, en las últimas exposiciones que ha habido así, que sí que han tenido un nivel bastante reconocible, pues las han diseñado en su estudio, ¿no? Las dos últimas que ha habido en el Victoria Albert, un catálogo, de hecho, en el VIPS, de una de esas últimas expos, que está diseñado allí, tiene unas características, la grafía, no sé, tiene algo especial, ¿no? Pero creo que al final, evidentemente, en este caso sí que tenemos que hablar de esos temas de tipo, pero a la larga yo creo que es el contenido, menos es lo que a mí me parece más interesante y de lo que puedo hablar, ¿no? Nosotros no somos listas en hacer fuentes, somos bastante malos. Yo, de hecho, la mayoría de ellas acabo haciéndolas, digo, tengo esta idea, se está pensando en la ultimísima, esta que me ya no sé ni el nombre, la Steel Mix esta, que es como un chiste también, ¿no? Que realmente es recoger muchas que ya existen y ponerlas, ¿no? Y de acuerdo que lo estaba haciendo Manu, que es uno de los diseñadores que hace Manuel Contreras, muchas de las tipos nuestras realmente las realiza él. Bueno, es que he cogido unas y unas de Andreu, a ver si se va a mosquear, ¿no? Me manda un email y digo, pero pasa de todo, que vas a mandar un email para esto. Si le manda un email, pues acaso él como diciendo, y respuesta de Andreu al rato dice, bueno, si lo vais a usar para esa sopa de letras, igual. Yo le digo, si es que, a ver, está bien, puedes informar, pero tampoco tiene mayor, comillas, relevancia, porque tú sabes, de hecho el nombre estaba con humor, el mix ese, el Stencil Mix, queremos hacer un pupurri, pero es verdad que tiene luego un funcionamiento, ¿no? Y tiene una finalidad, nosotros muchas tipografías de las que hacemos, las hacemos para proyectos específicos, ¿no? Posiblemente no tengan ningún interés, entre comillas, luego se puedan muchas maneras, ¿no? Eso sí creemos que es una cosa, bueno, no voy a decir
que sí que pueda ser interesante de nuestro trabajo, que realmente dentro del activismo visual sí que, en mi opinión, somos de los pocos, por lo menos aquí en España, que tenemos una intencionalidad sobre la tipografía, pero yo creo que también tiene que ver con el contenido. Es decir, como a nosotros nos interesa mucho el contenido, pues lógicamente la tipografía, que es un transmisor de contenido, pues nos parece que es, bueno, que ya es una herramienta en sí misma con un potencial salvaje, ¿no? Y muchas veces los diseñadores no nos damos cuenta, ¿no? Somos un poco, no sé, nos dejamos llevar, tampoco con los tiempos que tenemos y todo, pues no lo pensamos mucho. Y para los no diseñadores, ¿qué poder tiene esto? Porque claro, estamos muy dados a que tú, pues, o puedes o conoces a alguien que pueda hacerte una fuente, pero mi madre o la vecina de aquí al lado o la panadera, ¿cómo puede Pues, sacar ese poder de esto? Pues el poder lo tiene, yo creo que el propio formalismo, ¿no? El poder lo tiene esto, ¿no? Y yo uso la Arial, pero que está en nuestra Arial Signboard, y la gente lo ve, no tengo que dar más explicaciones. Lo interesante que tiene es que alguien y te dice, ¿por qué has hecho eso? Y entonces es cuando tú ya le dices, mira, ¿sabes Arial? Digo, es un chiste, ¿sabes? Como la Arial para nosotros, somos españoles, vas en Alemania y se mosquean, pero aquí yo digo Arial, ya pienso rápidamente en lo ario. Y el símbolo, pues la esvástica, no hay más que explicar, y cada palabra que escribas con esto es impresionante, porque la gente lo entiende perfectamente. ¿Qué sucede? Nosotros, hombre, lo que sí somos en general de buenos, entre comillas, sin echarnos flores, pero es nuestra experiencia, la parte más icónica, tal vez, por eso nuestra fuerte sean mucho los símbolos, y hemos acabado haciendo mucho que realmente yo, o sea, es tipografía, pero no sé si es tipografía. Estamos aquí, podríamos debatirlo, ¿no? Lo que sí sabemos que es tipográfico es el sistema, o sea, así que permite un funcionamiento de meter signos en un espacio que al final tú tecleas, y para mí una herramienta que me gusta mucho de los Dimbags, ¿no? Que te lo cargas y de repente dices, pues lo pongo aquí, sale la imagen, la amplío, justamente para los no diseñadores, que en ella hemos visto que usan muchos Dimbags muy frikis, que no nos gustan, y a veces decimos, joder, podríamos usar otros un poquito que tuvieran otro contenido, y nos hemos planteado eso, de ahí salió un poco el proyecto. Bueno, antes de Picard editamos un CD que se llama Revolution Dimbags and Motion Dimbags, que es lo nuestro, totalmente también absurdo, porque son, siguiendo la filosofía del Dimbag, un dibujo, digamos, muy básico que puedes manipular, y va, digamos, bueno, va colocado al lado de otro. Nosotros nos dijimos, joder, pues si podían ir los Dimbags, que ya existen algo, animaciones muy básicas, que posiblemente si en ese momento, esto no sé, fue el 2005, dijimos, joder, para poder crear cosas, nosotros ya lo usábamos, para vídeos. De hecho, en esta época, dentro de Mundo Feliz, había 3 que se dedicaban al tema de postproducción, y uno de ellos estaba siempre cabreado, porque llegaba yo y digo, quiero hacer esto, y le llevaba las mierdas así y decía, pues es que esto no es serio, Gabriel. Pero luego cuando lo montábamos, quedaba madre. Quedaba muy bien porque realmente los mensajes eran películas de eso, 15 segundos, 10 segundos, y era, o sea, producir eso era hacer una cosa muy elaborada. Entonces estos elementos para nosotros eran como la tipografía. Tú decías, quiero usar esto, hago esto. Y bueno, y dábamos una serie de peliculitas que a veces puede haber que os encontréis, hay alguna en Vimeo o en algún sitio, porque la verdad es que en la web de Mundo Feliz, pero como ya desapareció, pues bueno, hicimos este CD que realmente queríamos haber hecho un libro o algo, pero no, joder, hacemos un libro y ¿qué hacemos con eso? Vamos distribuyéndolo por ahí, no somos distribuidores. Entonces esto es barato y funcional. Y a partir de esto, por ejemplo, fue por lo que salió Pictoc, porque el editor vio este proyecto y que simplificaba un poquito pasarlo ahí, los que no lo conozcáis, de signos que habíamos hecho durante tiempo. Algunos de ellos no eran exactamente dibujos, pero los convertimos en dibujos porque, bueno, como más lo exigía, pero muchos los habíamos usado en carteles, bueno, no sé, en imágenes a veces rápidas. Entonces nuestra filosofía, y es un poquito en lo que podemos ligarlo a la tipografía, es que nos utilizamos continuamente todo el material que tenemos. Y en ese sentido pensamos que es muy, en cierto sentido, como la tipografía, que siempre la reutilizas, solamente tienes que marcar y decir, quiero usar esta, ¿no? Pues nosotros en ese sentido decimos lo mismo, pues no se me ocurre, tengo que salir a una manifestación, ¿qué es lo que tengo? Pues una imagen y pongo un texto.
O sea, en eso podríamos hablar para nosotros de un hecho a veces tipográfico, instrumental, respecto a los DIMBAs, ¿no? Y bueno, lo he cogido aquí, no sé, la verdad es que os hemos pasado también un poquito estos textos con un esquema súper elaborado de nuestro pensamiento, porque yo personalmente lo que más me gustaría, independientemente de cosas que veamos aquí también, es de lo que os hablamos, de lo social, que yo creo que es el diseño estándar que hacemos todos. El sociable es para el buen rollo, para vender, y ese diseño social que llamaríamos más comprometido, porque es verdad que el social es todo, pero creemos que tal vez hay un debate ahí interesante. A veces el diseño activista tiene que ser sociable, tiene que ser, porque si no, está todo el día dando... Hombre, el que mejor funciona es el hable, lo hemos visto en las manifestaciones cuando sales, sí. Acuérdate, vas con una caja de fresas y la gente las pegatinas de las manos, vas solo con pegatinas y no se te acerca a nadie, no sea que le pidas que te paguen por la pegatina. Lo más sociable del diseño activista, todo diseño activista tiene una parte sociable, que es cuando compartes cosas sociables, quiero decir, el llevar, lo hemos hecho muchas veces, lo que decías de los fanzines. Bueno, no sé si es mejor que veamos antes de hablar, sí, aunque sea rápido, algunas imágenes que os he seleccionado, sin leer perfectamente y llevarlo tranquilamente. Hemos cogido algunos datos que nos parecían relevantes. Una imagen de 1846, que era la del abecedario. ¿Por qué? Porque, bueno, tipografía activista, eso no existe. Es verdad, probablemente no exista. Yo en el caso de Jonathan creo que es falso, porque los nombres ya te están diciendo mucho. Quiero decir que en su caso se lleva a rajatabla porque lo repite. Pero es verdad que llegamos momentos y decimos, joder, podemos ir muy lejos. Bueno, hemos buscado, casi la mayoría de las imágenes son estadounidenses, posiblemente porque nuestra idea sea mucho norteamericana. A pesar de que nuestro inglés es malísimo, la influencia sigue siendo americana. Y nuestro trabajo allí suele gustar bastante también, cosa que algo tendrá que ver. Pero a nosotros siempre nos llamó mucho la atención determinados usos como este, que al final decimos, bueno, es que las tienen que ser diferentes. No, en cada época hay una tipología, esto era lo típico de esa época, pero es verdad que el contenido es lo que hace que esto sea activista, ¿no? Es decir, que tengo un ABC antiesclavista, aquí te quedas como diciendo, a ver, perdona, pues sí, para enseñar a los niños a que piensen sobre estos temas. ¿Cómo? Pues aprendiendo a escribir o aprendiendo. Es como en los cuadernos rubios que hicimos algunos que éramos niños, en vez de poner la gaviota vuela, pues podías, yo qué sé, algún mensaje, no mates a Pino, sonríe todos los días, yo qué sé. En vez de poner frases tontas, eso a veces lo he debatido con Andreu mucho, diciendo, mira, es que estos pruebas que a veces hacemos de la tipografía, los tipógrafos me parecen absurdas y a veces me mosquean. No, como ponen huevo frito con no sé qué, pero qué... Oye, pero se supone que es para probar todas las cosas. Ya lo sé, pero has dicho tú, se supone que es para probar, pues me cabrea perder ya una energía que... Es que además muchos de esos objetos van siendo referentes, ¿no? Porque están ahí y te gusta y dices, ¿por qué tengo que leer estas chorradas? ¿No? Sí. Estaba pensando en... Bueno, no, porque no es el lugar este. Pero sí, frases de estas célebres que al final es el rey es una persona... ¿Cómo se dice? Estaba pensando de un grupo muy friki de música que utiliza canciones tomando frases tópicas, ¿no? Barcelona es cosmopolita. Frases que dices, es que escribir esto ya me da igual. Pienso y digo, el tipógrafo es un descerebrado, ¿vale? O sea, luego acabamos pegando, pero de primeras digo, este tío es tonto. Se ha currado tantas horas y al final me imagino que ya en estas horas de esfuerzo es el momento de relax, ¿sabes? Pero, joder, podría haber un poquito. Entonces, en eso sí que soy, por ejemplo, activista. Me molesta porque creo que eso, esa parciable, también a veces le baja el nivel a los discursos, ¿no? Pero, insisto, es una... En esto yo creo que lo interesante es debatir, porque cada uno es libre. Y nuestra postura a veces es así. Entonces, este ejemplo me parece que es paradigmático. Fijaros, 1866. Estamos hablando de... 46. Sí, bueno, es que leo muy mal ya. Estoy muy mayor y no tengo gafas. Luego he seleccionado otra imagen de 1803, que es un cartel, pues también todo tipográfico, fantástico. Si esto ahora mismo emulando, pero para decir chorradas. Entonces, está bien, que me encanta, me encanta, pero podría usarse para otras cosas, ¿no? Entonces ese es el debate en nuestro caso.
que si es una herramienta, por favor, a veces pensad bien, ¿no? Porque los mensajes que ahora mismo, de hecho, estamos como en un momento un poco de moda con Mr. Wonderful, que mola, pero hay un momento que digo, esto tiene un límite. ¿Vale? Yo también en un momento, o sea, a mí me encanta, o sea, yo creo que soy de lo de que siempre me estoy riendo, pero hay como un momento, ¿sabes? Como que vamos a algo más inteligente, por lo menos para que no pensemos que somos idiotas, porque si no, somos como los Teletubbies que siempre, nunca han venido y me encanta verlo, pero es mi momento de 3 años. Cuando estoy desayunando puedo tener un momento de 3 años, ¿sí? Pero no todo el día. Hay que ir variando tu edad, aunque no sea física, que no la puedes cambiar, pero es tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un ejemplo bastante genuino además yo creo que muy radical, ¿no? Tal vez digo activismo porque el mensaje de que los negros vayan a la guerra, justamente ofreciéndoles algo que luego lo mismo no se cumplió, pero por lo menos es un reclamo, ¿no? Y creo que es muy, muy sugerente. He cogido otro ejemplo que es, para mí este es casi de los que me parecen más paradigmáticos, sí, pero vamos por tiempo porque es de antes, el de un hombre que he linchado ayer, en 1920. Bueno, como os podéis leer un poquito la historia, pero me fascina esta porque me parece un ejercicio de activismo inigualable, ¿no? Y además tipográfico, ejercicio de tipografía que pues ya me gustaría ver, no chorradas, ¿no? De banderolas y de, por ejemplo, en una serie de los políticos, ¿no? Tonterías de mensajes que no van a ningún lado, y que es brutal. Frente a eso, veis al lado un ejercicio de un artista, pues que eso, el 12 no es exactamente la fecha, utiliza este modelo para que la gente se pueda bajar cuando suceda, bueno, que haya algún asesinato en Estados Unidos, como esto es bastante estándar y suele pasar mucho, ¿no? Cómo retoman esto, en un momento era contra los negros, en otros en la vida diaria, ¿no? Y hay un diseñador que dice, te puedes bajar esto y cuando pase, ponlo como una acción de manifestación, estás en contra, en donde quieras, y tenlo ese día puesto, ¿no? Me parece que es, esencialmente, me parece interesante lo que hablamos aquí por la tipografía, que creo que a veces nos pase que los españoles hay algo que dice, no sé si es verdad, ¿no? Que no leemos, somos muy editores, pero que yo soy de los que creo que es verdad que no leemos mucho, porque si leyéramos mucho, hay más carteles tipográficos en el sentido más fuerte. Pero bueno, es una discusión también. Puede ser que en esto haya unos que leen mucho y otros que no leen nada. Entonces, el equilibrio es muy fácil de observar, ¿no? Luego el que decías, que este es súper, bueno, he puesto una imagen, hay muchísimas, me sigue fascinando esto, porque me parece tipográficamente, es un brutismo, pero es que es algo sensible, ¿no? Este diseño, el subrayado, que ahora está es súper cool, pues mirad. El cool también se usaba ya en el 8 y mola. Y lo llevaban, ¿no?, personas como los compro oro, además. Sí, esta imagen ese realmente es el mundo. La manifestación de la palabra, es decir, soy un hombre, es que no hay... Posiblemente el problema en esto es encontrar las palabras adecuadas. Y es verdad que los diseñadores a veces no somos buenos poniéndole forma a la palabra, pero a veces no escogiéndolas. Eso es una crítica que yo me haría, que decir, pero bueno, para eso si tú no las tienes, róbalas, que decir, ahí, entre comillas, tómalas prestadas. Hay gente que escribe bien y es una cita y es un detalle esa palabra. O sea, si en las agencias hay dinero y pagan a un escritor, a alguien para que haga esto, ¿vale? Pues tú no tienes dinero, pero busca las fuentes, especialmente para el activismo. Creo que debe ser así. Había puesto otra imagen que para nosotros es muy relevante, que conocéis, es Gauguin de 1920. De hecho, nosotros utilizamos muchos iconos, a veces tuneados, otra vez no, porque creemos que al final, pues este modelo de isotype realmente sí es relevante para nosotros. Y en el fondo es muy tipográfico. No es la tipografía, pero está implícito. Vale, si no puedo decir alguna palabra, iré con una imagen. Pero yo creo que en eso es un apoyo a la tipografía. Al final creo que solo de tipo es como hablar solo de imagen, ¿no? Hay que saber qué equilibrio. Y lo bonito de que además el sistema que crea, porque es una persona que está en los inicios de la infografía, de esa utilización de la visualización de datos a primera vista, y pone todos estos iconos libre uso ya en su época. Estamos hablando de 1920, y una persona que se pega la de
no solo sentar las bases de la infografía, sino de hacer, no sé cuántos tendrá, pero miles, incluso Sí. un millón de iconos y los pone para que cualquiera los pueda usar. Pues Yo creo que la clave esencialmente es el pensamiento que tenían ellos, evidentemente, porque eso está en un modelo social y de conocimiento y de aportar a la sociedad, o sea, de educar, educativo. Entonces, que has dicho una palabra, yo creo que lo que define esencialmente, en mi opinión, la tipografía es la sistematicidad. O sea, el hecho de lo sistemático, que no tienen otros medios, que es decir, organizar fotografías o no sé qué, pero la tipografía sí. ¿Por qué? Porque sabemos que más o menos hay bueno, o sea, más o menos no, sabemos que hay tal cantidad aunque ahora mismo con todo este tema internacional es más complicado, pero no deja de ser algo que más o menos puedes saber y saber dónde termina. Eso creo que al final en los modelos de los pictogramas sucede un poquito igual. Tú puedes empezar de dónde termina, vale. Cuando entramos en el modelo que muchas veces es sociable, que es el que acabo, chorradas, guays, pero que tiene su punto, bueno, yo qué sé, cosas fáciles, nuestros pictos, pero realmente hay otra manera de usarlos, que es con el modelo activista, que es de lo que venimos a hablar aquí, o sea, insisto, a veces me podéis decir esto de chorradas, yo no niego lo comercial, es que es natural, entonces tampoco lo voy a discutir, porque ya lo tenemos en nuestro sistema operativo. Tal vez lo que hay es que ver cómo salir un preso y utilizar otras tácticas, ¿no? A partir un poquito de otras, bueno, de filosofía. Y realmente hemos visto, bueno, ahí lo que es que luego solo salió una imagen muy pequeña también de Jonathan Barbour, porque él sí que ha hecho, como él trabaja más, pues al final usa los Olympux empezando, que luego los haciendo, pero que yo creo que a veces lo que tienen es que esas imágenes tan sencillas no hay que explicarlas. O sea, creo que los pictos realmente bien hechos. Otra cosa es que no sea exacto el significado. Es que yo, no, tú ves lo que tú quieras, pero sí que hay unos datos, ¿sabes? Para que tomes. Entonces, estos casos ya más manipulados, en el momento que ya hay dos referencias o tres, ya rápidamente te sitúo. Y una parte que me parece de él genial es, claro, él es súper comercial y tal, pero te encuentras este tipo de que hace, ¿no? La de los príncipes estos, sí. no sé el nombre ahora mismo. Creo que no Bueno, sale. está puesto ahí, claro, que se atreva a decir esto me gustaría verlo. Algún diseñador potente y no pues, como cool, no. A ver, te ves a tu tipo, que además es impresionante porque a mí ya me gustaría poder utilizar la tipografía así, ¿no? En un cartel de esto, porque me parece hasta corporativo. Lo único que si no lees exactamente lo que pone, te quedas un poco así nubilado sin leer, dices, mola, de repente dices, espera a ver qué pone, y ya te engancha, ¿no? Esto que además es exactamente, yo tengo una postal de estas, que era justamente cuando se casaron. No sé dónde la encontré, pero y es lo único que le han añadido encima. Entonces la postal, puede que hasta hicieran la versión, hicieran alguna impresión aprovechando, tuneándolo, ¿no? Yo creo que es, como es un mensaje que todos reconocemos, pero está claro que la tiré ahí, bueno, es impresionante. Y un ejemplo que os he puesto también, pues más comunicación, o sea, Tibor Kalman yo creo que nos gusta a todos nos encanta, pero yo no sé en qué no sé, porque es un tío tan crítico que yo aquí solo veo gente que dice, Tibor Kalman, ¿tus mensajes dónde están? Porque si Tibor Kalman lo que tenía era que era un en general, y eso, encontrarte esta parte de tipografía, lo de o sea, utilizar solo la palabra para decir, vale, joder, bus, bota, ¿no? Esto, yo lo echo de menos aquí a veces en los diseñadores, esta energía que tenemos para diseñar para las corporaciones, a veces decir, oye, pues por ahora, por ejemplo, que se va a acercar dentro de poco unas botas, a veces decir, oye, que es verdad que nosotros tenemos nuestra explicación. O sea, a mí me da igual para el lado, yo es más, estoy de acuerdo, entre comillas, lo que tiene que haber es una pelea ideológica y no pasa nada. Estás a favor de genial, pero demuéstralo, y muéstralo con carácter. Que estás en contra o tienes, pues muéstralo, ¿no? Pero aquí es como, no sé si, yo creo que tantos años con Francisco nos relajó, nos dejó un poco así atascados. Parece que decimos, no, mejor la democracia. Y es verdad, mejor la democracia, pero hombre, es que es pelito, que no va a pasar nada, ¿no? No sé, hay que decir lo que uno piensa. No, decir lo que uno piensa porque si no al final acabamos como con Mr. Wonderful. Mejor no digo nada. Yo creo que lo importante por si acaso. Yo creo que lo importante de esto, más allá de los mensajes que son potentes, es eso, lo hacen diseñadores.
porque normalmente cuando vamos a manifestaciones y tal es la propia gente la que lo hace, ¿no? Y parece que, pues eso, dices, es que esto lo ha hecho un diseñador y se ha implicado, ¿no? Y eso es, o sea, no que ponga fuck Bush Boat, sino que lo haya hecho un diseñador, que aquí no hacemos eso. Pero en eso hay una demostración muy clara de nuestra incapacidad. Yo Y yendo a sobre todo cantidad de de la manifestaciones, si nunca he visto a un diseñador que lleve su... O sea, no creo que tengas tú como diseñador que hacer, si no quieres un método determinado, hacer 1000 cosas para otros, pero creo que si eres diseñador no estaría mal que si vas a la manifestación te curres algo, ¿no? Pero ojo, no Tu un diseño para pancartilla, diseñadores. no, bueno, es decir, estoy pensando siempre en Noah, ¿no? Que hace sus pancartas ahí alucinantes y todo el mundo se acerca diciendo, primero son impresionantes y dices, joder, y luego ves a todo el mundo acercando y diciendo, ¿esto cómo lo has hecho? O sea, hay un punto ahí que los que quieren aprender, entonces es muy didáctico que él dice, vale, yo voy a la manifestación, pero si soy un diseñador voy mostrándolo, mi opinión. Igual que lo hace la gente, porque la gente, si la gente normal va con sus ñapas geniales, porque digo ñapas en el sentido de que son cosas amateur, pero que nos enseñan mucho. La pregunta es, nosotros que nos dedicamos a comunicar, nos negamos a comunicar. Claro. En ese momento. Porque son las consecuencias, ¿no? De decir, esa persona que ha hecho esto se siente libre y dice, me da igual si una empresa que ha hecho esto no me quiere contratar, ¿no? Porque a lo mejor, pues yo que sé, dice, pues yo no quiero darle trabajo o dinero a este señor que opina así, pero aquí eso no pasa, es decir, es que claro, si hago esto, a ver qué opinan de mí, o a ver si no me dan trabajo, incluso eso es menos criticable porque al final una persona corre los riesgos que ella tiene, pero por ejemplo es ahora... sentido de libertad, de decir, yo hago esto y ya está, porque no me voy a sentir cohibido en esto, ¿no? Pero a mí me parece mucho peor, por ejemplo, con el tema del atentado en Francia de Charlie Hebdo. Los 15 minutos salieron los dibujantes de allí haciendo un homenaje sincero, compañeros de otros tal. Al día siguiente, cuando ya el hype alcanzó su cumbre, o sea, veíamos montañas de gente subiendo sus propias interpretaciones y veías que había gente que no lo hacía con una labor de decir, jo, me solidarizo con lo que ha pasado, no, lo hacía simplemente para por fuera, que alguien se fijara en lo que acababa de hacer. Y da mucha rabia, ¿no? Que a veces los diseñadores utilizan esas oportunidades para ser socialmente comprometidos, las mercantilizan y las convierten en oportunidades pues, de mostrar lo bien que hacen las cosas o que alguien se fije en ellos. O de subirse a un carro de una opinión, efectivamente, porque toca. Efectivamente. Eso. Da mucha pena. Pero lo malo no... No me explotó en el primer momento, ahora ya me subo, ahora que le parece... Claro, gente que lo subía días después y que bueno, habrá quien se haya enterado un poco tarde quizás, no lo sé. No pero puede ser, pero... es decir, yo creo que ahí hay un interesante, o sea, yo creo que está bien aún así hacerlo. A mí no me parece mal el cool. Lo que sí que la exigencia es, vale, lo haces ahí, muéstralo en otros sitios. O sea, lo que tal vez es justificable ahí es que tengas como tu, digamos, tu carpeta de trabajos. Creo que el otro, fíjate, creo que todo lo que hagamos y el ejercicio que hagas es un entrenamiento. Si tú estás habituado a crear imágenes o de repente te lleva a nosotros a hacer esa denuncia, la cuestión es, joder, superar un poquito luego esa barrera, ¿no? O sea, que eres solo en esa parte, o sea, pero yo creo que el hacerlo ya de por sí es necesario, o sea, porque seguramente si lo hiciéramos todos empezaría a pasar, habría como una exigencia de que esos, habría que decir, si ahora lo hacen 10, hay uno que luego sale lo mismo a la calle, es más loco, si lo hacen 100, si lo hacen 1000, 5, si lo hacen, o sea, es como, al final va por, pero es verdad que tal vez muchas veces es culpa también de que nuestro trabajo a veces está tan mediatizado por el trabajo diario. Yo creo que a veces nos vemos incapaces de pasar al otro lugar, ¿no? De repente decir, ya salme yo con lo que quiero. Y empiezas a decir, no, yo trabajo con clientes, ¿no? Que de alguna forma pienso yo que es más fácil. Este tipo de activismo, cuando lo haces poco desde fuera o ligeramente desde el margen, porque no tienes ningún nada que pese sobre ti profesionalmente. Sí, una presión. No tienes ninguna presión de... Sí, es un ejercicio mucho más libre porque es de la ingenuidad, digamos. Y también, generalmente es más fuerte también por eso, ¿no? Es probable. Cuando las manos blancas de los atentados, pues eso surgió de un modo muy espontáneo y eso hubiera sido imposible programarlo, ¿no? No, hay esas acciones. Si en esto que dices yo estoy de acuerdo y por eso, quiero decir, insisto lo mismo en lo de virus, porque también es un caso
relativamente excepcional. Es decir, es un caso muy significativo, pero no deja algo... Lo que pasa es que es verdad que dentro, por ejemplo, de la tipografía sí es radical en el sentido de que es muy influyente, ¿no? Entonces, o en el caso podría ser de Thibaut Kalman, yo creo que fue una persona muy dentro del pensamiento del diseño, ¿no? De hecho, como digo yo, el que le sigue ahora, que es Sassmaster, en mi opinión es pura mercadotecnia. Me puede gustar, pero personalmente estoy convencido que es una opinión, y me gusta muchísimo. Estoy convencido que dentro de 20 años no tendrá ningún interés para nadie. ¿Por qué es mi opinión? Que no tiene contenido. Y cuando el contenido no hay contenido, creo que las cosas duran menos, pero es otra opinión. Seguramente me encanta poder discutirlo con... O sea, creo que cuando las cosas tienen forma y contenido, es porque en un momento determinado digan, no me gusta la forma, pero sigue valiendo algo. Cuando todo es demasiado a veces formalista, y cuidado, estoy poniendo un ejemplo de un tipo que es un genio, pero posiblemente los trabajos que tiene al final acaban yendo más sobre él de lo que parece. ¿Por qué no ponéis algo? Pero bueno, quiero decir, para mí un ejemplo de eso podría ser justamente el gol es súper sociable, es decir, es todo como muy divertido, ¿no? Hombre, luego las que son de Neo Rabioso, no sé si conocéis a Neo Rabioso, es un personaje, un poeta genial, de rebeldía es cultura, vosotros los mansos sois los bárbaros. Dice estas frases así, geniales. No es el amor una forma cualquiera de destruirse, liber qué, igual quién, igual cuándo. Él hace pintadas en la calle, nosotros lo que hemos cogido es un poquito para darle sentido a esta pieza, que en general a la gente le mola mucho porque es súper... Es como Mr. Wonderful en el fondo, ¿no? Es igual. O sea que ahí somos todos. Yo es que eso creo que es una cualidad que tampoco es muy... A no ser que seas un tío raro. Tienes algún amigo, ¿no? Bueno, hay frases muy bonitas y muy divertidas. Nosotros lo que sí creemos a veces, y lo decía antes, para que vean cosas ahí en la parte del activismo, es que el activismo, aparte de que es montar bronca, pero es natural, porque si no, nadie te haría ni caso. Luego tiene que haber un contenido, o sea, igual que creo que el espectáculo, y a veces en eso pues no somos muy... Este es otro, por ejemplo fue una presentación que nosotros también nos hemos denominado un poco, es que no he traído uno de los libritos en el que planteamos un poco una denominación de nuestro trabajo, que era el diseño bastardo. Le llamamos bastardo además a propósito, como decir, es que nosotros somos hijos de cualquiera, los diseñadores no le caemos bien, a otros tampoco, nos da igual. Hacemos nuestro trabajo, cogemos de otro y presentamos un poquito sobre lo que era el diseño bastardo, ¿no? Entonces, bueno, compilado un poco trabajos nuestros. Esto es una imagen que hicimos, contradicciones de la vida también, un encuentro que hubo del socialismo no me acuerdo en dónde fue, si fue en Bélgica, y nosotros aportamos una imagen bastante heavy sobre las cuestiones de los bancos, una imagen muy reconocida nuestra, pero que, como digo yo, al final la empezando aquí realmente cambiamos el texto, porque poníamos pública y privada, pero realmente tal vez triunfó, porque esto lo hicimos para Occupy allí en Nueva York, y claro, ahí tenía mucha más repercusión. Lo que nos gusta esta idea, que son imágenes de Verán, además estas dos, bueno, bastante cutreadas, las había hecho mucho mejor, nosotros las hemos redibujado, bueno, es un juego automático del ordenador, la imagen así cutre, la amplías, entonces te queda como... Pero hay un momento en que si lo hago demasiado bien, y a veces me pasa, hay cosas que ya estoy llegando a un nivel, digo, cuando me queda muy bien ya empieza para el diseño serio, es decir, profesional, pagado, y hay un punto ahí como que dices, es como si trabajara para comisiones obreras o para No me parece mal, pero creo que al final cuando se trabaja en eso ya es un negocio. Es otro tipo de... es lo que llamamos las industrias sociales, ¿no? Hacemos cosas también, he traído un poquito para pasarlo, tipografía cool como esta, que es la Mosaic Black Letter, que era una idea un poquito cachondeándonos de la idea del Black Letter. Pues bueno, volvemos a León, Castilla, León es como un sitio, qué sé, todos los sitios son frikis en España, en general, a pesar de que los catalanes crean que son diferentes. Pero luego aquí Barcelona puede ser que muy modernillo y tal, pero caemos un poquito y... no sé. Entonces decimos, el Black Letter ¿cómo podemos hacer un Black Letter cool? Porque el Mosaic es un cool, ¿no? Y
Bueno, nos ideamos ahí alguna simulación de lo que podía ser, ¿no? Bueno, nos hicimos una tipo y al final, tal vez lo más bonito que tenía este proyecto para un archivo documental de artistas de Castilla y León, y lo que les planteamos hacer era bueno, nuestro trabajo, dijimos, como no sabemos nadie quiénes son estos artistas, algunos sí son conocidos, dijimos, vamos a hacerles una entrevista para que la gente normal, eso entendemos nosotros activismo, en este caso cultural, que la gente se lleve el libro y sepa quiénes son. Entonces les planteamos unas preguntas y los artistas respondieron lo que ganan. También les decíamos, son 10 preguntas, responded las que queráis, como queráis. Hay digamos, una cantidad de texto más o menos básica y luego algunos se pasaron, otros no. Y luego lo que nos pasa muchas veces, como en este diseño, es que nosotros lo ideamos y luego la verdad es que ni lo acabamos. Tiene muchos errores y yo estoy convencido que si lo hubiera estado nosotros manipulando un poco más, hubiera quedado algunos detalles. Hay un momento en el que dices, cuando las cosas son colaborativas, incluso diría más activistas, yo creo que los errores no son malos si son por culpa de que entre comillas, ha participado mucha gente. Yo prefiero que participe mucha gente, aunque quede mal, hacerlo solo, como sueño, y que quede impecable, porque creo que al final no llega. ¿Y de qué modo os colaboráis? O sea, ¿cómo se puede colaborar con vosotros o de qué manera vosotros llamáis a hacer este tipo de...? Depende, es que no hay... Porque, por ejemplo, ya que hablas esto... Hacéis cosas de fuera de España, sí. ¿no? Entonces, supongo que usáis internet... A veces vemos cosas que nos llaman la atención y les decimos, oye, queremos colaborar con vosotros. Hay veces que ya, por lo que se han visto cosas nuestras y nos dicen, oye, ¿podéis hacer...? Me acuerdo una vez... es que no venía en el librito de Canadá, una ONG que decía, ¿podemos usar esta imagen? Bueno, sí, y bueno, llegaba a estos acuerdos, o a gente que dice, pues me gustaría, he comprado este libro de Pictopía, es lo bueno que ha tenido, que mucha gente conoce por ese libro, y de repente a partir dice, oye, ¿podemos usar o queréis hacer algo? Porque estamos haciendo esta campaña. Desconocida, sí, la mayoría, y además es lo que más nos gusta. Nosotros en eso somos muy sociables, pero al final en la lejas. Acabamos, si estamos mucho tiempo seguro juntos, ¿no? Porque llega un momento que decimos, es que no nos interesa eso ya, no queremos hacer eso, estamos preocupados de otra cosa. O eso decimos, es que esto vamos a repetir otra vez lo mismo. O sea, lo que me gustaría que entendierais en eso, creo que nuestro modo tiene que ver con la tipografía, es que, lo dices, Pablo, muchas veces generamos sistemas y la gente los usa. Y eso me gusta de la tipografía, que algún tipógrafo podría decir, es que imagínate, te demanda utilizar más su tipografía, por ahí, que es él, ha dejado ahí en público, la gente nos normalizas como es, pero yo creo que la creatividad está en que suceden cosas inesperadas. Es más, yo creo que en general, hay aquí algunos tipógrafos me dirán algo, los tipógrafos son muy buenos y si son tipos auténticos, son buenos diseñadores de tipos, pero no son los mejores diseñadores gráficos. Lo mismo, muchos diseñadores gráficos buenísimos no tienen ni idea de tipo en el sentido de construir tipografías, pero sí usarlas, porque es su día a día, ¿no? Entonces posiblemente pasa que los tipógrafos son tan obsesivos con él que luego en general a veces pueden tener problemas, y al revés, en un diseñador puede que en esos detallitos a veces que un tipógrafo te diga, oye, es que lo ideal posiblemente sea trabajar en conjunto, ¿no? En el caso de esta especificidad, pues lo que contabas, por ejemplo, de ejercicios, me acuerdo que hemos hecho muchos como este, me acuerdo con lo del OME, durante varios años hicimos, y de hecho en la web de Mundo Fili I estaba plagada un poquito de proyectos ligados a esto, y nuestra ha sido muy didáctica. Entonces me acuerdo que en este caso invitamos a la gente a que nos enviaran diseños, íbamos a editar unos pins que nos enviaran diseños, ¿no? Y una de ellas era explicarle a la gente qué es el diseño y todo esto, y para eso hacíamos el folletito. Pues esto que editamos, nosotros teníamos dinero para 1000 o menos, y me acuerdo que engañamos a algo para que nos diera dinero para poder producirlo, pero las chapitas que vienen y que hay, bueno, aquí están los dos, realmente son de 20 diseñadores diferentes, algunos muy reconocidos, otros alumnos, etc. ¿Y lo regalabais? Y esto, por ejemplo, fue un evento, nosotros somos un desastre para documentar nuestro trabajo. Esto fuimos justamente una de las fechas propicias de esta, a Atocha, y a las 8 de la mañana o así, que era la hora cuando la pusimos ahí en la puerta. Claro, rápidamente los vigilantes nos vinieron a decir que nada, y que allí publicidad no, porque era... Y nosotros diciendo que esto no es publicidad, que es el... Pero el caso es que
nos dio tiempo antes de que nos echaran, realmente llevábamos 2000 y en un cuarto de hora los íbamos, ¿sabes? Y, a ver, yo puede que tengamos unas 100 en casa, 50 hemos ido, pero fue un proyecto chulo en el sentido de que al final tú informabas de que ibas, le das a la gente un regalo, o sea, lo sociable muchas veces para mí el activismo es dar algo, porque es ir al mensaje, ¿no? Es que también normalmente es como que a la gente le pides un esfuerzo, ¿no? Léete lo que estoy diciendo, sí. Tienes que entenderme, dedícame tiempo, entonces, no sé, el sistema no va a cambio, ¿no? Es lo mínimo, ¿no? Si no, porque te van a escuchar. Eso es muy de marketing. Yo reconozco que el activismo y la publicidad son lo mismo, pues sería la propaganda, y el otro es el comercio, que sería la publicidad, por decirlo así, publicidad y propaganda, son cosas muy viejas. Pero si yo veo más cercano, por eso muchas veces diseñadores tampoco somos muy buenos activistas. En general lo es más la gente de publicidad o que está ligada, porque tienen una idea más clara del público al que hay que llegar. Y nosotros a veces somos como muy obsesivos de, soy súper hecho ¿Y ahora qué? Pues tienes a un editor que lo distribuye, pero tú como diseñador no eres... En eso, por ejemplo, la autoedición yo sí creo que hago un modelo de que la gente produce cosas, tiene que buscarse la vida, llevarlas, creo que es más, sí que se puede acercar un poquito más, es un activismo cultural, hazlo a que ya sea social, es un paso muy pequeño, ¿no? Y ese es un poquito muchas veces nuestra filosofía, por ejemplo, no lo veis porque tengo solo 2, o sea que voy a pasar, ya no queda ninguno, esto es una cosa que editamos, si no fue el primer bol, mira, el 2, aprovechando una exposición que tuvimos en Salamanca. Nosotros utilizamos mucho las instituciones, nos metemos a saco con ellas, pero las utilizamos porque, joder, si no, no podíamos hacer nada, ¿no? Pero vamos inteligentemente. Entonces, aquí hay muchas de las tipografías de lo que aparece, tipografías políticas, que las utilizamos para contar las cosas. Entonces, me encantó el proyecto porque siempre que íbamos allí, los vigilantes nos contaban, nos echaban unas charlas brutales, la felicidad. Sobre el tema de la felicidad, ¿sabes? Y se habían leído esto y, oye, es que esto que decís aquí y tal, que ponía, la vida es una desgracia continua e interrumpida en momentos de felicidad. Ese es el editorial, ¿no? Como encima nuestro nombre es Un Mundo Feliz, que es genial porque entra muy bien. Eso en general, luego ya entras en profundidad y pero siempre tenemos el toque, ¿no? Por ejemplo, esto nos obligaban a poner todos los logos del ayuntamiento de no sé qué, entonces nosotros dijimos, vale, muy bien. Los logos, y con esto era un stencil que hicimos allí que era de 1,5 metros en la pared, que tenía mucho éxito porque todo el mundo se ponía a hacer selfies ahí, bueno, no sé si existía el selfie ya en esa época, pero... Y tal vez lo que tiene interesante, pues muchas veces es la puesta en página, vale, nosotros eso, jugamos un poquito con nuestros modelos de acción de estas tipografías, que es verdad que era un experimento para nosotros, ¿no? Pero que luego vemos que se pueden usar. Y también tenéis la suerte, os voy a traer unas, ya no me quedan casi ninguna, así que no me robéis tampoco ninguna, que ya os hemos dado las revistas y esto. Los postales, poco lugar a nuestro primer proyecto tipográfico, en el sentido de investigar la tipografía y sus mensajes, ¿no? Es un proyecto bastante, ya las conoces, pero los pasáis, bastante impresionante en el sentido de que nosotros lo que nos planteábamos era decir, bueno, vamos a seleccionar 10 tipografías, además hicimos eso 10 y nunca más volvimos a hacer nada más de esto. Vamos a usar sus nombres y vamos a usar sus características formales y vamos a crear con esos usos. Luego las hemos utilizado muchas para diseñar, pero en el momento que lo hicimos eran como un hilo, ¿no? Entonces teníamos la área de esta símbolo, que al final lo que usamos, me he traído aquí los pósters. Esto también lo hemos editado un poquito para poner en orden un montón de años que haciendo pósters también con el dinero, así que íbamos, yo que sé, que en vez de irlo a drogas o a irnos al Caribe, pues lo dedicamos a diseñar. Claro, ser activista es usar una pasta realmente. Pues sí, sí, no sé qué trabajes, bueno, hay aquí un montón, si queréis ir abriéndolos y viéndolos, a ver si encuentro alguno que me interese realmente por lo tipográfico. No. No, o sea que podéis pasarlo. No.
Bueno, aquí hay una cosa que ya es también tenemos nuestro, también somos cool. Esta imagen para nosotros es muy útil porque fue también uno de nuestros diseños más tontos, pero más rentables en el sentido de imagen. Eso es una obviedad, cualquiera hace este diseño, sí, nosotros lo hicimos antes que otros. Como nos ha pasado con muchas cosas, incluso a veces nos hemos hecho cosas de que otros sí, pero estaban en nuestra filosofía. Pero esta es una imagen que para nosotros nos hace sentirnos y nos creemos esta parte del activismo porque pues, en una exposición al lado de las Guerrilla Girls, que esas sí que son súper conocidas, ¿no? Pues nuestro trabajo, que somos unos cutres, está al lado de una exposición, no sé si habéis ido a verla ya, en el Matadero. Las Guerrilla Girls tienen una expo bastante interesante. Entonces, bueno, es un diseño que por un lado es decir, joder, somos tontos, nos gastamos el dinero, hacemos cosas interesantes, pero nadie nos hace ni... Entonces de repente dices, oye, esto, claro, fue en Estados Unidos donde pasó eso, no nos hubiera pasado en España. No tengo nada contra España, vivo aquí. Pero por eso soy más objetivo, ¿no? Porque, no sé, en tu casa es más fácil criticar y ver lo que hay. Bueno, aquí hay un ejemplo, la imagen que veis ahí. Esto lo editamos realmente, el activismo que teníamos tal vez era para el mundo del diseño, porque nosotros no somos diseñadores de tipografía, pero sin embargo la Tipi nos invitó, yo creo que no pasa nada, sí, hombre, ojalá mucha gente dijera que es por cosas o porque un amigo suyo se lo da, nosotros lo decimos. Fue seguramente un error, pero salieron muchos y nosotros también. Entonces editamos dos postes, uno que era para decir que nosotros creemos en el diseño, pero lo que creemos es que el diseño es el dictador, o sea que cuidado con el diseño, y explicábamos un poquito aquí una de nuestra filosofía y decíamos el diseño es un arte. Bueno, no voy a leer el rollo porque quiera que esa, y a ver si hay alguna más de tipografía. Bueno, un poquito el proyecto que había presentado Pablo antes, porque también tiene ese lado cool, porque esto era una invitación que teníamos para un proyecto que salía por el VIH, y nosotros lo que planteamos fue editar unos pósters, regalarlos en la calle, la galería, crear una instalación con ellos, ¿no? Para esto diseñamos esta fuente, que es la Vivo, bueno, realmente se la diseñó Manu, hicimos las ideas, nos lo planteamos. Hay muchas cosas de este tipo, pero para nosotros lo importante no es tanto que digas, si con corazones hay 1000, sí, pero esta tenía una lógica, realmente queríamos crear una marca, en este podéis ver un poquito la fuente, y bueno, realmente eso podía entrar en el lado cool, pero mensaje yo creo que sí que llega más allá. No sé si tengo por aquí. Ah, mira, aquí hay otra más. Esa era la Arial Symbol y esta creo que es Sans Futura, ¿no? Entonces en lo de las tipografías que os he mandado los nombres son muy posiblemente iniciados por Jonathan Barbour, ¿no? Es decir, Sans Futura, es muy evidente, Arial Symbol, Bembo Bomb, que era como hablábamos un tema de los atentados, la Universe Corporate, que era una que se escondía en parte de letras, entonces no se entendía. Bueno, había un montón de tipografías así, la Pepita Analfabeta, que es una que me he hecho. Yo con esa me encanta porque cada vez que la instalo, lo que hace es que cuando escabe, o sea, tecleas una B sale una V, cuando tecleas una V sale una B, no hay H, entonces a veces te da un mosqueo porque tú estás escribiendo y te sale todo mal escrito. Y es como gracioso. Y bueno, la hipótesis en ese caso era simplemente cambiar 2 o 3 letras, en algunas, bueno, depende, y simplemente cambiando 4 signos de esto, pues se producían cosas fascinantes. En este caso creo que era la A, la N y la S, las que estaban. Entonces cuando escribís, sale esto. Esto no, o sea, el diseño que puede haber aquí es el ajuste de letras. Pero, entonces, esto es una herramienta interesante porque nosotros muchas veces en los trabajos que hacemos aquí, hay trabajos que los hacemos eso, os digo, en un minuto. Entonces muchas veces es decir, ¿qué tipo le pongo? Como usamos nuestras tipografías, pues creo que ya no hay ninguna más aquí de tipo. Una que usamos mucho es la Impact, la Impacto que llamamos nosotros, que es, no sé si puede tener por aquí alguna, sí, en el periódico. Que además la Impact es una tipo que generalmente los tipógrafos y los diseñadores detestan. Claro, eso a nosotros nos molaba mucho, ¿no? Con la Impact nosotros lo que tenemos son calaveras, las IS tienen corazones. Entonces cuando no queremos usar los corazones para tipo mayúsculo o algo así, pero realmente esto es un tema de ajuste.
Entonces, lo que nosotros damos muchas veces son, bueno, con esta realmente hemos creado muchos textos que son brutales, porque cada vez que ves calaveras, o muy positivos, ¿no? Al final, insisto, tal vez lo más interesante que podemos aportar nosotros a esta charla es pensar que nuestro trabajo cerca de la tipografía en el hecho de construir sistemas, pero también a la vez los sistemas son muy aleatorios, no son como los de la tipografía, que sí que están delimitados con opción, ¿no? Bueno, pero vosotros utilizáis también utilizáis la palabra como ser directo, sí. Y entonces ahí nos damos cuenta de que las tipografías no son objetivas, y vosotros hacéis una manipulación muy interesante en donde se juega mucho con el mensaje y la propia letra, y muchas veces es incluso lo mismo, ¿no? Entonces a mí me parece que la tipografía abajo, sí. Es verdad que los iconos también, pero que la usáis de una manera con imagen en el fondo, porque es una imagen mensaje, pero es verdad que también nosotros nos gusta, o sea, realmente cuando sobre la tipo, no es sobre la tipo de lectura en el sentido, bueno, largo, sino más pues la tipografía como imagen, incluso en eso que decimos, a veces el poner sobre una palabra, ya es una selección, ¿no? Bueno, hemos traído algún ejemplo más de la Criticón, para que veáis un poco la aplicación. Realmente esta se ha hecho antes de hacer la tipografía. Bueno, hay muchas cosas por ahí. Tal vez una cosa que sí me gusta mostrar es... Eso si quieres ahora cuando pasemos a las tortillas. Vale, genial. Iba a contarlo, bueno, y decir algo, porque al final veo como en las ediciones que hacemos de estos fanzines super frikis y putres, nos gustan los mensajes, por eso estos están un poco destrozados porque bueno, han estado por ahí rulando y la verdad es que me quedan cada vez pocos, pero un ejemplo interesante lo podéis ver en sobre el contra, ¿no? Como hemos trabajado muchas veces el decir, oye, la tipografía y la imagen como pueden tener un punto, bueno, interesante. Vamos a pasar por ahí para que así no... Al final así no me preguntaréis nada. Y... estaría bien eso, no preguntas, sino que digáis vuestras opiniones al respecto de cosas de estas, no tanto, no creo que sea más listos ni más... Bueno, yo de los trabajos que está presentando Gabriel, que si queréis ahora vamos a terminar ya prontito porque es a la hora, pero mientras estemos comiendo las tortillas pues podemos seguir viendo las cosas y habláis con Gabriel. Pero yo quería traeros también un par de ejemplos que había encontrado aparte, para ver otros enfoques no tan directos en cuanto a tipografía y mensaje, sino Ayotzinapa Font, que se hizo para denunciar un hecho en México. Habían desaparecido de personas, nadie estaba haciendo nada y se hizo esta fuente. Quizá yo no entiendo muy bien, sin que te cuenten la historia que hay detrás, cómo esta fuente va a llegar a decirte todo. Pero sí que es bueno que alguien lo ponga en internet en descarga gratuita y eso ya es una llamada para que un montón se entere. Yo no me habría enterado nunca que en un pueblo de México había pasado esto, ¿no? De todas maneras, la descarga gratuita lo que estaban era intentando recaudar fondos que no estaba utilizando el Estado para encontrar a esa gente. Es decir, están utilizando esto como medio para ganar dinero, ¿no? Para dándole valor a... Por eso es importante también que esté bien hecha, ¿no? Que no es... Eso la gente de SOTA, ¿cómo se llama? Society of Typographic amateurs, ¿no? Los aficionados, sí que hacen muchos proyectos. Nosotros hemos colaborado con ellos. Lo que han hecho muchas veces son más dimbas, ¿no? Que es verdad que son cada gente para luego, con lo que se recauda con esos dimbas, pues apoyar causas. Está claro que es forma, y me parece muy buena además, porque al fin y al cabo lo importante es que se hablen de determinadas cosas. La herramienta, o sea, la tipografía al final, digamos, en este caso que puede ser más para diseñadores, pues bueno, sería una parte más dentro de, como digamos, en el metalenguaje nuestro, ¿no? Es como una tipo que me parece interesante, estoy apoyando una causa. Es un buen ejercicio. Claro. O este ejemplo también de Octavio Pardo, que estuvo en los Aperitipos,
en el que se proponía hacer una fuente para llevar a una manifestación. Pues eso, muchas veces la gente usa la tipografía que viene la primera en el Word o Comic Sans o cosas, no es nada reprochable, por supuesto, que usen ese tipo de cosas, porque mi pobre madre que esos tipos sirven para otras cosas. Entonces, Octavio se planteaba hacer una guía de tipografías, que todas entre ellas pudieran funcionar bien, pues que las proporciones fueran parecidas, y que los caracteres tuvieran la expresión de cada momento. Pues tienes unas cosas de guerrilla, otras cosas mucho más violentas, otras cosas más corporativas, también optimizando la primera, que es mucho más pegada a todas las letras para que te quepa más en una pancarta. Este tipo de proyectos también, como tienen una finalidad muy clara, son bastante bonitos. Y es una pena que este era un Berkami y al final no ha salido para adelante, pero Octavio seguro que está trabajando en ello. El problema muchas veces en esto, en mi opinión, es cómo llegar a los que lo tienen que decir. El problema, yo creo que en el activismo, bueno, un poquito en el máster que os ponía ahí aparecían dos polos muy claros, que una es lo simbólico y otro, por decirlo así, la acción, ¿no? Es verdad que los diseñadores somos muy buenos en lo simbólico, pero el problema es cómo llegar a la acción. Posiblemente el problema que puede tener él es que como creador tú creas esa fuente, creas una idea, pero no consigas realmente que se lleve a cabo, es decir, que lo usen, entonces posiblemente haya un momento en el que buscar quién divulga eso. Pero es un poco lo que tú decías antes, de que si eres diseñador no te dedicas 100% a hacer tipografía. Existe un Octavio que hace este proyecto y existe un Gabriel que va a usar este proyecto. Sí. A eso me refiero, que el creador de esta tipografía ya buscará la fe, claro, que eso llegue al final. Pero bueno, es más una cuestión a veces de ver la problemática, o sea, real, que a veces tú dices, joder, tengo una buena idea. Nosotros, como tenemos muchas experiencias de trabajar, intentar trabajar con ONGs y otras, y no que lo que hacíamos, yo decía, vale, hay un momento que dices, pues paso, ya, o sea, directamente, si quiere alguien, que es lo que más nos ha pasado, que venían, ¿no?, a nosotros determinada gente, y nos llamaban especialmente porque hemos colaborado con ONGs de fuera de España, y de España ninguna. Yo no quiero decir, tengo una teoría demostrada, pero no la quiero decir. Simplemente es así de clara. No lo quiero explicar porque creo que en el fondo no se corresponde, hay una contradicción del sistema, ¿no? Pero sí es verdad que muchos problemas que tenemos es, en el fondo, es divulgar nuestros mensajes. Y es verdad que nosotros, creadores, no somos buenos y somos limitados. Pero hay una manera que por lo menos empezar a hacer, pues te vas a una manifestación y llevas tu pancarta hecha así. Porque posiblemente hay un momento en el que sea la única manera de promocionarte en el lugar, entre comillas, digo promocionarte, porque al final tú si haces un ejercicio bueno, la gente va a preguntar, oye, ¿y eso cómo lo has hecho? En el fondo es como también los trabajos activistas, ¿no? Alguien que coincides con él, que le interesa. Entonces, yo creo que muchas veces nuestro problema justamente es romper el lado de la creatividad a la aplicación. Lo que os decía, de la parte simbólica al día a día, o sea, la acción. Y es donde yo creo que hay a veces un abismo, ¿no? Y ese abismo además no lo rompemos de manera que cada vez es más abismo. Ahora los activistas no nos entienden, porque nosotros no llegamos a conectar. Nosotros les decimos, es que no quieren usar lo nuestro. Y entonces es como esa conclusión se llega al punto, a veces sí se hace, ¿no? Pero que que eso realmente sea al final funcione, no se quede como que alguien te juzga y diga, el tipógrafo hago esto para divertirme, mira qué guay, qué tipo. Y digan, ¿dónde se ha usado? Entonces, claro, no sé, yo a veces veo que ese es nuestro problema. Y bueno, yo para terminar también había traído un proyecto que es como más relajado, se llama, es más comercial, pero es el ejemplo perfecto de cómo conceptualmente puede ser algo consciente y a la vez puede servir para generar unos ingresos y pues eso, ser un proyecto totalmente comercial. Es una tipografía que se centra en conseguir a un pueblo, es que no me acuerdo cómo se llama porque es un nombre en su idioma, pero es un pueblo del norte de Finlandia que no tenían tipografías para hablar en su propia lengua. Los sami no tenían una tipografía para hablar en su lengua, se estaba perdiendo todo y había caracteres que no tenían nada que ver con las lenguas occidentales, que es como lo más tirano en este mundo fico. Y estos chicos, que son dos de Barcelona, estudiaron en Reading y su proyecto final era una tipografía para recuperar todo eso y a la vez que podía servir pues para cualquier marca, escribir un texto, para cualquier cosa, ¿no? Pero ese poquito, ese granito de arena, muchas veces es difícil darlo en un proyecto y la verdad es que se da poco. Pero bueno.
la denominación es para mí en este caso, como lo hemos hablado antes, lo de Virusfon, es que ya es una herramienta. Primero a veces nombrar las cosas, no con un nombre tonto, entre comillas, si quieres que sea más, hasta que en este caso es un activismo cultural, ¿no? Y social también. Yo creo que a veces es importante, porque si no, si hay una tipografía, estaba pensando cuando Mac en su primer momento, no sé si lo digo del todo, ¿no? Pero se plantearon, no sé la razón, pero el poner los nombres de ciudades, ¿no? Que es lo que en el sistema operativo, Chicago, no sé qué. Claro, pues eso, a ver, lo que no pensamos es el por qué. O sea, y hay una lógica que alguien diga, no, mira, vamos a poner las principales ciudades no sé qué. Eso puede ser significativo para dar a conocer algo, ¿no? O sea, una ciudad, un evento, dices un nombre, un asesinato, un no sé qué, o sea, al final es una parte de comunicación, entre comillas, activista, porque puede ser que, eso, si al final todos decimos, no sé si la gente puede que no sepa lo que es una tipografía, pero si Comic Sans seguro que lo han oído muchas veces, porque ha tenido, o dices, mira, Arial, o no sé qué, ¿no? Entonces es verdad que nosotros decimos, pues la helvética, la rotis, la no sé cómo, y a veces te puedes buscar lo que tenga, pero si te interesa al final acabas buscando y diciendo, uy, ¿por qué se llamará esto rotis? Y dices, pues un nombre de un sitio. Está el ejemplo de Jordi en Bodas también. La trola, De la sí, la bulo. trola. Dos tipografías que se servían para, bueno, están pensadas para usar en periódicos, pero también, hombre, tenían la crítica de bulo y trola, como los bulos y las trolas que se hacen en muchos periódicos, y para editarlo, en vez de poner una de esas frases absurdas que decíamos para probar la tipo, lo que hizo fue editar dos periódicos, uno parodiando un periódico muy de derechas y otro parodiando un periódico muy de izquierdas, ¿no? Bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere añadir cosas? Estaba recordando yo ahora en esa línea de la parodia y tal, si alguna hacía con los textos de Bárcenas cuando... Sí, la Bárcenas Script o algo así, me parece. Entonces, pero eso es una cosa que a mí también a veces me cabrea, porque está bien el ejercicio, que es oportunista, pero al final es que la prensa también es así, saco, ¿sabes? Va con las cosas que, o sea, con superficial, porque es verdad que es rápido, es verdad, es de consumo rápido, como es la prensa, pero a veces dices, joder, que justamente hay otro tipo de problemas, al final que se quede eso como el chiste, porque al final yo creo que eso tampoco aportó gran cosa, es lo malo, ha sido una oportunidad para, bueno, hablar de cómo este medio, por un lado yo creo eso, que la tipografía es un medio, entre comillas, que tiene que ser, es verdad, muchas veces escondido, o sea, en el segundo plano, pero es verdad que sí o no, depende del momento y de las características que puedas darle, ¿no? Pero ahí está claro que, bueno, que es un ejercicio rápido de acción rápida, es decir, esto la trola es que, pues digo, Controla. Esa es la que tiene que usar el Estado, que tiene para vendérsela para que hagan todos los... O la tipo que estaba hecha con chorizo. Sí, de Juanjo, ¿no? Sí. Pero Juanjo tiene una, tenemos la serie, porque nosotros hicimos la Puyolina, que era... Pero no la tienes en ningún lado, yo no encontré... No, al final no la hemos editado, yo tengo todas las letras y la hago manualmente ahí cuando quiero escribir algo, pero es que tampoco yo iba a tener un punto y dije, así que da igual, sirve para poner simplemente ese nombre y hacerlo una vez. Pero en el fondo es un ejercicio de reflexión, es decir, que al final también es cierto que es porque lo que hace en ese caso puede ser el humor, que yo creo que es lo que más, es lo que más nos pega, funciona aquí porque todos nos reímos, pero claro, yo creo que la cuestión es si eso al final acaba siendo algo, eso tal vez es lo que nos pueden echar en cara a la mayoría de los que hacemos. También es porque ahora todos, el consumo es muy inmediato en todo, ¿no? Es lamentable que hablando de eso se hable de consumo, pero es un sí. poco así, ¿no? Bueno, es que ahora está también de consumo social, ¿eh? O sea, que ahora mismo, que quiero decir lo de Barcelona, es lo mismo que seguro a algunos mola mucho. Pues ahora en la de jefa de tal está esa súper alternativa de estas sociales, yo estoy flipando, o sea, y tratan de descubrir alguna exposición que va a ser como el 99% que estuvo o sea, promocionada por el Mega Museo del Diseño de Nueva York, la Smithsonian, no me acuerdo mismo cómo se llama, o sea, un proyecto, y aquí de repente parece, estaba leyendo cosas, lo digo críticamente, pero no porque en contra, o sea, tengo en contra de todos, de repente dicen, lo han descubierto, macho, sí, a 10 años. Entonces, ¿de qué vamos? Que vamos muy despacio, ¿no? O eso, poner como el cool, la social, que va a haber unos encuentros, tú dices, pero si es que yo creo que es un tamiz
al final es quitar realidad, porque eso no lo puedes hacer en un espacio de centro de diseño, no, vete a un barrio, vete a un espacio, vete a bares. Lo que está recibiendo claro. Raquel Pelta de las sinergias de Monográfica, que si no lo conocéis es una revista cojonuda que tiene además un número sobre activismo y está haciendo ahora reuniones sobre food design y o más social directamente en centros culturales y en sitios menos rimbombantes. Esos son los públicos, ¿no? O sea, y nosotros en eso mea culpa, que si nosotros dentro del entorno del diseño también acabamos haciéndolo, pero es verdad que nosotros hacemos mucha más energía fuera del entorno del diseño, porque creemos que al final es más útil, ¿no? O puede tener, no sé, a la gente que pensar. En el nuestro posiblemente sea muy simbólico y sea interesante para motivar, pero al final no es muy realista tampoco, ¿no? Porque no deja de decir, o sea, a veces tengo las que a nosotros nos han criticado algunos, como diciendo, eso lo hacéis para pasarlo bien. Y claro, hay un momento que dices, pues sí, es que claro, quiero decir, pasarlo bien, ¿qué quiere realmente? Pues hacer algo que te interesa, que te involucra, pero hombre, pasarlo bien en el sentido que dices tú, pues seguramente gastarme, si sumo el dinero que hemos gastado esto a lo largo de los años, pues ¿qué quieres que te diga? Estoy convencido que, bueno, de hecho ninguno de los que conozco se hubiera gastado el dinero en nada de esto, o sea que no es verdad, han gastado en irse eso, al Caribe, en eso. Entonces, no es o el esfuerzo que haces de explicarle a la gente un poquito tu punto de vista, que yo siempre os digo lo mismo, es subjetivo. O sea, aquí yo a veces soy un poquito que parezco como mensajero, pero a veces así por hablar, pero es que no creo que esté hablando de cosas raras a ninguno de los que estáis aquí, quiero decir, todos somos lo mismo, algunos tenemos más tiempo para dedicarnos a hacerlo, o energía, somos, yo qué sé, algo ahí metido que nos hace pensar exactamente sobre estos temas, ¿no? Fruto de nuestra experiencia, pero creo que es algo que también, o sea, que pertenece a nuestro mundo, que es el de la creación, y pues en nuestro caso es llamativo que acabamos en el arte. Nosotros siempre hemos huido del mundo del arte, pues tenemos más conexión con instituciones artísticas que con el mundo en el fondo del diseño, y nuestras conexiones con el mundo del arte es gracias que nos llaman siempre para cuestiones muy pedagógicas, quiero decir, para actividades que se salen de los... ¿Sabes? Te llaman de los museos, pero para hacer cosas que se salen de los museos. Es muy razonable, que dicen, aquí hay alguien, gente que motiva algo y da otra imagen de los lugares y haces cosas para, de comillas, no para los expertos en arte. En ese sentido nos sentimos contentos, porque al final yo creo que nuestra labor está en ese lado, ¿no? La del diseño en el fondo es un poco esa, ¿no? Mandar mensajes de una zona a otra, en el fondo a toda la gente. Entonces, en el mundo del arte pasa igual, hay unos muy hacia el museo, muy protegidos, y hay otros hacia afuera, ¿no? Que en cierto sentido son los antiartísticos, pero los naturales, ¿no? Los que el objeto en sí mismo no es obstante, sino el que la gente entienda cosas, el que se implique, el que, no sé, se hace uso, ¿no? Bueno, pues como se nos puede hacer de noche, hablando con Gabriel, vamos a hacer es pasar a las tortillas y el que quiera seguir hablando, viendo las cosas que ha traído, que quedan ahí. No sé cuánto sois, puede que no haya para todos, pues he traído unas postales, entonces los primeros que vengan se las llevarán. Y nada, antes de acabar... Para 10 sí, o para 20, 15 o sí. Antes de acabar, dar las gracias de nuevo a Espacio B que nos ha acogido en esta nueva etapa, que se han portado genial. Estuvimos aquí haciendo las tortillas anoche, o sea que ha sido un lujazo. Y Orokobu, que nos trae las revistas todos los meses, y al equipo de Chulotype, que viene las noches que haga falta y hacer las fotos y hacer las redes sociales y todo. Nos podéis seguir en la página web, seguiremos haciendo aperitipos, los safaris tipográficos en cuanto salga el sol seguiremos con ello, y todo lo que se nos ocurra a nosotros y a vosotros, estamos abiertos a todo, así que muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima. Este es un bol, el bol 7, son 8 postales por los lados. Para difamar. Claro, porque tenéis ese, o sea, es la misma revista en otro formato. Sí, realmente es por de algo, para que parezca que es algo. Ponerle el bol, no tiene que...